¿Qué está ocurriendo con la desnutrición infantil en Colombia? Por lo menos 5 niños mueren de hambre en el país cada semana. La cruda realidad es que la desnutrición infantil está matando a cientos de niños en el país. Desde hace varios años se trabaja en la creación de leyes y organismos y entidades para frenar estas cifras. Los resultados mejoran, sin embargo, no son suficientes. Los datos hasta este corte de septiembre de 2022 revelan que 200 niños han perdido la vida en lo que va de año, según las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud. Lamentablemente, La Guajira sigue siendo el departamento con más menores de 5 años fallecidos a causa de la desnutrición. Además, durante este año 15.237 niños han sido diagnosticados con desnutrición crónica, una cifra que revela que cada día hay 58 niños en peligro de muerte por hambre en el país. En Última Hora Colombia hablamos con Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, una asociación que reúne a varios bancos de alimentos del país para erradicar el hambre y combatir la inseguridad alimentaria. Varias cosas están incrementando la inseguridad alimentaria del país. La primera causa del hambre en el mundo y en Colombia es la pobreza. Actualmente tenemos un poco más del 39% de la población en Colombia, casi 20 millones de colombianos que tienen ingresos per cápita promedio de 354.000 pesos, con lo que no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. Hay otros fenómenos que incrementan la inseguridad alimentaria, como son el desplazamiento de personas por grupos armados ilegales. El año pasado se desplazaron un poco más de 252.000 personas en Colombia. El confinamiento de personas también por grupos armados ilegales. En ciertas regiones del país no pueden entrar los alimentos o no pueden salir las personas. El año pasado se estuvieron confinadas cerca de 54.000 personas en Colombia. También las personas víctimas de desastres naturales tienen mucho que ver con la seguridad alimentaria del país. Eh, 592.000 personas fueron víctimas de desastres naturales el año pasado. Y bueno, por supuesto, el fenómeno Rusia-Ucrania incrementa los precios de los alimentos y hace que en este momento pues haya más dificultades de acceder a alimentos. Todas estas cosas se van sumando y pues hoy tenemos las consecuencias de muchísimos niños con desnutrición y 200 ya, el último reporte, 204 niños muertos por desnutrición en lo que va ocurrido este año. ¿Qué regiones de Colombia son las que se ven más afectadas por la desnutrición infantil? La desnutrición, Mireya, en Colombia, pues es, digamos que afecta lo largo y ancho del país. Sin embargo, regiones como La Guajira, pues son más afectadas por los niños muertos por desnutrición. Ya tenemos en La Guajira 52 niños muertos por desnutrición, el Chocó con 26 niños muertos por desnutrición, departamentos como Bolívar con 15 niños muertos por desnutrición y Cesar con 14 niños muertos por desnutrición son las regiones que hoy están más afectadas por este fenómeno. ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo pues la desnutrición crónica de los niños y niñas? Mireya, digamos que es una de las causas que tenemos los bancos de alimentos, una de las cosas por las que trabajamos por prevenir esta enfermedad. Ya está demostrado que estos niños van a tener cerca de 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Hoy en Colombia tenemos un poco más de 500.000 niños menores de 5 años con esta enfermedad y como esta es una enfermedad irreversible y según análisis que hemos hecho nosotros desde los bancos de alimentos de Colombia, pues hoy tenemos cerca de 5 millones de personas en el país, el 10% de Colombia, de personas en Colombia tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia y por tanto son más pobres y menos inteligentes. ¿Y cómo se trabaja, Juan Carlos, desde la red de bancos de alimentos de Colombia para hacer frente a esta realidad? Bueno, los bancos de alimentos, en Colombia tenemos una red de 24 bancos, hacemos parte de la red mundial de bancos de alimentos. Nos especializamos en una cosa que se llama la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, por un lado, estamos evitando que se boten alimentos en Colombia. Se está botando cerca de la tercera parte de los alimentos que se producen, con lo que podríamos acabar el hambre en Colombia. Entonces, nosotros tenemos programas de recuperación de excedentes agrícolas en la industria, en el retail, en restaurantes, casinos, en plazas de mercados. Y con esto estamos mejorando la nutrición de 1.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Ese por un lado, digamos como trabajo de los bancos de alimentos. Pero por otro lado,
hacemos parte de una alianza muy bonita que se llama la Alianza por la Nutrición Infantil, en la que primero lanzamos hace poco el Observatorio de Nutrición Infantil. Es un sitio web en el que cualquier persona puede entrar y encontrar todos los indicadores actualizados que tiene que ver con los temas de nutrición. En cualquier municipio del país está la información municipio por municipio, y en un mes más o menos vamos a entregarle al país una ruta. Estudiamos en el mundo qué ha funcionado para mejorar la nutrición infantil y le vamos a entregar al país una ruta que dice qué tiene que hacer el gobierno, qué tienen que hacer los privados, qué tenemos que hacer las ONGs, qué tenemos que hacer todos para mejorar la nutrición de nuestros niños. En ese sentido y en esa línea, Juan Carlos, ¿qué medidas se deben adoptar para resolver la desnutrición aquí en Colombia? Bueno, hay muchísimas cosas, las vamos a ver en la ruta, pero voy a adelantar unas dos o tres cosas importantes. Primero, en Colombia tenemos que homologar, estandarizar la capacidad nutricional que tiene el país. Ya me voy a explicar qué es eso. Lo han hecho otros países. Los conocimientos en nutrición que tenemos los médicos, las enfermeras, las nutricionistas, las personas de campo que están haciendo operativos de campo con el gobierno, todos deberíamos tener un mínimo de conocimientos en nutrición para aprender a gestionar la nutrición y aprender a gestionar la desnutrición de los niños. Hay países, vuelvo y repito, que con programas específicos ya han demostrado que mejoran los indicadores de nutrición. Segundo, Colombia tiene que tener un sistema de información multisectorial que gestione la información de la nutrición y que ayude a gestionar la política pública del país. Hoy los datos de nutrición están en diferentes encuestas, cada EPS tiene un sistema de información distinto en el sistema de salud. No tenemos un sistema único que ayude a gestionar toda la información del país, y países que sí lo tienen, pues están demostrando cómo con información se toman decisiones informadas e inteligentes para mejorar la nutrición. Tercero, para poner un par de ejemplos, tenemos que hacer cambios en el programa de alimentación escolar. Hay países del mundo que ya demostraron que dándole la vuelta al programa de alimentación escolar, hoy en Colombia el programa se entiende como un programa para que los niños no falten al colegio, para mejorar la asistencia. Pues hay países del mundo que le dieron la vuelta, entienden el programa también como un programa de alimentación, y entonces entregando alimentos fortificados, pues se mejora la nutrición de los niños, alimentos ricos en hierro, alimentos ricos en vitamina A, por ejemplo. Entonces, Mireya, pues tenemos unos retos gigantes en el país, pues ya tenemos la evidencia científica, sabemos otros países cómo lo han hecho, y acá el reto que tenemos en Colombia es juntarnos todos con ese objetivo de mejorar la nutrición de los niños y ponernos a trabajar. Juan Carlos, para cerrar la entrevista, como bien decías, uno de los problemas es que se botan toneladas de alimentos a nivel mundial y a nivel Colombia al año. ¿Cómo podemos nosotros contribuir de una forma u otra en rebajar ese nivel de comida que se llega a botar a la basura y luego, por otro lado, a contribuir para que haya menos malnutrición infantil? Muy bien, te voy a poner un par de ejemplos primero para que entendamos la magnitud del problema. Si convirtiéramos, Mireia, los cárnicos, solo los cárnicos que botamos cada día en Colombia en vacas, podríamos decir que en Colombia botamos al día 2.340 vacas. Si convirtiéramos solo los lácteos que botamos en Colombia al día en botellas de leche de 1 litro, podríamos decir que en Colombia botamos al día 77.000 botellas de leche. Entonces el fenómeno es bastante grande. ¿Cómo podemos contribuir todos? Pues tomando la decisión de donar en vez de botar la comida. Las empresas, las tiendas, las panaderías, los mercados, pero también las personas desde sus hogares, comprando los alimentos que necesitamos, preparando las porciones exactas, aprendiendo a almacenar los alimentos en la nevera, y si tenemos alimentos que no vamos a usar, en vez de dejarlos dañar, pues donarlos a una persona que lo necesita. De esta manera aumentamos la disponibilidad de alimentos en el país y vamos a contribuir también a mejorar la nutrición de nuestros niños. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Última Hora Colombia, por arrojar un poco más de luz sobre el tema y por darnos esas recomendaciones con las que todos desde nuestros hogares pues, podemos ayudar en esta situación. No, mire, ya gracias a ustedes por la invitación, y todas las personas que quieran ayudar pueden ingresar a www.abaco.org.co. Allí van a ver lo que hacemos los bancos de alimentos y se pueden sumar. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, siempre con temas de interés nacional e internacional.